Hoy te embarcarás en un viaje a través de toda la historia del Antiguo Testamento. Este recorrido revelará las Escrituras en profundidad y te permitirá conocer la rica historia del pueblo de Dios. Si te quedas conmigo hasta el final, te aseguro que serás iluminado con la sabiduría de la palabra de Dios y comprenderás plenamente su plan redentor, el amanecer de la eternidad y la primera sombra. Imaginas un lugar donde no existe el tiempo. No hay ayer, no hay mañana, solo un presente eterno. Antes de que existiera el polvo de las estrellas, antes de que la materia tuviera forma, antes de que el silencio fuera roto por el sonido, solo había alguien. Dios. Él no fue creado. Él no nació. Él es la causa sin causa. En esa eternidad perfecta, Dios existía en una plenitud completa. Pero el amor, por su propia naturaleza, busca expresarse, busca crear. Y así, en un momento que marcó el inicio del reloj universal, Dios decidió romper el silencio. La tierra, tal como la conocemos hoy, no existía. Las Escrituras nos dicen que todo estaba desordenado y vacío. Una oscuridad profunda cubría la faz de un abismo de aguas. Era un caos silencioso, una materia sin propósito. Pero algo se movía sobre esa oscuridad. El Espíritu de Dios se movía, vibrando con poder, esperando la orden. Y entonces, la voz no fue un susurro, fue un trueno de autoridad absoluta. Dios dijo, sea la luz. En una fracción de segundo, la oscuridad absoluta fue perforada por una explosión de energía pura. Los fotones inundaron el vacío. No era la luz del sol, pues el sol aún no existía. Era la luz divina manifestándose en el universo físico. Dios miró esa luz y vio que era buena. Y en ese instante, estableció la primera división de la historia. Separó la luz de las tinieblas. Al periodo de luz lo llamó día, y a la oscuridad la llamó noche. Fue el primer día, el comienzo de todo, pero el escenario aún no estaba listo para la vida. El segundo día trajo la atmósfera. Dios ordenó una expansión en medio de las aguas, separando las nubes de los océanos, creando el cielo que vemos al alzar la vista. El tercer día fue dramático. Imagina el sonido de continentes enteros surgiendo de las profundidades. Las aguas obedecieron y se retiraron a sus límites, revelando la tierra seca. Pero era roca estéril, marrón y gris. Dios no se detuvo ahí. Habló a la tierra y, de repente, el color explotó. Hierba verde, árboles frutales, bosques inmensos, flores de colores inimaginables brotaron del suelo. La biología vegetal nació en un instante, con la capacidad de reproducirse, de perpetuar la vida. El cuarto día, Dios miró hacia arriba. El lienzo negro del espacio necesitaba testigos del tiempo, y creó las lumbreras. El sol, una estrella masiva para gobernar el día con su calor y energía, y la luna, un espejo de plata para gobernar la noche. Y luego, casi como un detalle artístico, hizo las estrellas, millones de galaxias esparcidas por el cosmos con una sola frase. El quinto día, el silencio del mundo se rompió. Los océanos se llenaron de criaturas vivientes, desde los grandes monstruos marinos hasta los peces más pequeños que brillan en la oscuridad de los abismos. Y el cielo se llenó de aves. El sonido de aleteos y cantos llenó el aire. El sexto día amaneció. La tierra produjo seres vivos, ganado, bestias salvajes, reptiles. El planeta vibraba con vida, color y sonido. Era una obra maestra. Pero faltaba algo. Faltaba el gobernante. Faltaba el Hijo. Aquí, la narrativa cambia. Dios no dice sea el hombre a la distancia. Dios se involucra. Imagina la escena. El creador del universo desciende al polvo de la tierra recién creada. Con sus propias manos, forma el barro. Diseña con cuidado cada tendón, cada hueso, la complejidad del ojo, la fuerza del corazón. Allí estaba, un cuerpo perfecto, pero inerte, una estatua de tierra. Entonces ocurre el milagro más grande. Dios se acerca a la nariz de esa forma de barro y sopla. El aliento del Omnipotente entra en los pulmones de barro. El pecho se infla. El corazón da su primer latido. Los ojos se abren. El hombre, Adán, despierta mirando el rostro de Dios. Adán era diferente a los animales. Tenía conciencia, tenía razón, tenía un espíritu capaz de comunicarse con Dios. Dios lo puso en un jardín especial, el Edén. Un lugar donde los ríos fluían con aguas cristalinas y había oro y piedras preciosas. La misión de Adán era simple, cuidar el jardín y disfrutar de la creación. Pero Dios notó algo. No es bueno que el hombre esté solo.
Adán había puesto nombre a todos los animales, pero no encontró a nadie igual a él, nadie con quien compartir su alma. Entonces, Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Mientras dormía, Dios tomó una parte de su costado, una costilla, y cerró la carne. De ese hueso, Dios formó a la mujer. Cuando Adán despertó y la vio, sus primeras palabras registradas fueron poesía pura. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. La llamó mujer. Estaban desnudos, y no sentían vergüenza. No había inseguridad, ni miedo, ni malicia. Solo inocencia perfecta y amor puro. En el centro del jardín había dos árboles especiales. El árbol de la vida, que permitía vivir para siempre, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios les dio una libertad inmensa. De todo árbol del huerto podrás comer. Una libertad casi infinita. Pero había una sola restricción. Un solo límite para probar su amor y obediencia. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de comieres, ciertamente morirás. No era una amenaza, era una advertencia sobre la realidad. Separarse de la fuente de la vida es la muerte. Pero en el jardín había un intruso. La serpiente, Satanás, el adversario, se acercó a Eva con astucia. No atacó con fuerza, sino con una pregunta, una duda sembrada en la mente. ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Eva corrigió a la serpiente, pero añadió algo que Dios no había dicho, mostrando que ya estaba dudando. Y la serpiente lanzó el veneno final. No moriréis. Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La tentación no fue la fruta. La tentación fue el poder. Ser como Dios. Definir por sí mismos qué es bueno y qué es malo, sin depender del Creador. Eva miró el fruto. Parecía bueno. Parecía deseable para alcanzar sabiduría. Extendió la mano. Tomó. Comió. El universo contuvo el aliento. Y no pasó nada, todavía. Ella le dio a Adán. Y él, que estaba con ella, no protestó. No defendió a su esposa. No consultó a Dios. Adán, conscientemente, eligió el fruto sobre el Creador. Comió. En ese instante, algo se rompió dentro de ellos. La luz apagó. Sus ojos fueron abiertos, sí, pero no para ver la divinidad, sino para ver su propia miseria. De repente, la desnudez que antes era natural se sintió incorrecta. Sintieron frío en el alma. Sintieron culpa. Corrieron a coser hojas de higuera para cubrirse. Por primera vez en la historia, el hombre tuvo miedo de Dios. Escucharon la voz de Dios paseándose en el huerto al aire del día. Antes, ese sonido les traía alegría. Ahora, les provocaba terror. Se escondieron entre los árboles. ¿Dónde estás tú?, preguntó Dios. No porque no lo supiera, sino para darle a Adán la oportunidad de confesar. La respuesta de Adán fue trágica. Tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. El interrogatorio divino reveló la naturaleza del pecado. Adán culpó a Eva, e indirectamente a Dios. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Eva culpó a la serpiente me engañó. Nadie aceptó la responsabilidad. El juicio fue inevitable. La serpiente fue maldecida. A la mujer se le multiplicaron los dolores. Al hombre, el suelo se le volvió hostil. Tendría que trabajar con sudor y dolor para comer. Pero en medio del juicio, en el momento más oscuro, brilló la primera luz de esperanza. Dios habló a la serpiente y profetizó su derrota final. Dijo que de la simiente de la mujer nacería alguien que heriría a la serpiente en la cabeza. Fue la primera promesa del Salvador, el protoevangelio. Y luego, Dios hizo algo que prefiguraba toda la historia de la redención. Las hojas de higuera no eran suficientes para cubrir su vergüenza. Así que Dios sacrificó un animal. Hubo muerte en el Edén. Hubo sangre derramada. Y con las pieles de ese inocente, Dios vistió a Adán y a Eva. El mensaje era claro. El pecado solo se cubre con el sacrificio de un inocente. Fueron expulsados del jardín. Querubines con una espada encendida fueron puestos a la entrada para guardar el camino al árbol de la vida. El hombre ya no podía vivir para siempre en su estado de pecado. Tenía que salir, enfrentar el mundo roto y esperar la promesa. La vida fuera del Edén era dura. Adán y Eva tuvieron hijos. El primogénito fue Caín. Luego nació Abel. Desde el principio, se vio que el pecado no era solo un acto externo, sino una condición del corazón. Caín era agricultor.
Trabajaba la tierra que Dios había maldecido. Abel era pastor de ovejas. Llegó el día de adorar. Ambos trajeron ofrendas. Caín trajo del fruto de la tierra, producto de su propio esfuerzo. Abel trajo lo mejor de sus ovejas, un sacrificio de sangre, reconociendo que la vida se debe a Dios. Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín. ¿Por qué? Porque el corazón de Caín no era recto, y Caín se llenó de ira. Su rostro decayó. Dios, en su misericordia, advirtió a Caín: ¿por qué te has ensañado? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Pero si no, el pecado está a la puerta. A ti será su deseo, pero te enseñorearás de él. Dios le dijo que podía vencer. Pero Caín no escuchó. La envidia lo consumía. Invitó a su hermano al campo. Salgamos, le dijo. Y allí, lejos de la mirada de sus padres, Caín se levantó contra Abel y lo mató. La sangre de Abel empapó la tierra. El primer muerto humano no fue por vejez, fue por asesinato. Un hermano matando a otro hermano. Dios confrontó a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? La respuesta de Caín resuena con una frialdad escalofriante a través de los siglos. No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Caín fue maldito y desterrado, condenado a vagar por la tierra, marcado por Dios para que nadie lo matara, viviendo con la culpa eterna de haber destruido su propia sangre. Pasaron los siglos. La humanidad se multiplicó. Las civilizaciones crecieron. Desarrollaron la música, la metalurgia, construyeron ciudades. Pero había un problema terrible. La maldad crecía más rápido que la población. La Biblia dice algo aterrador. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. La violencia llenaba el mundo. La corrupción era absoluta. El corazón de Dios se dolió. Se arrepintió de haber hecho al hombre. La justicia divina exigía un reinicio, un lavado total. Pero en medio de esa generación perversa, había un hombre, Noé. Noé no era perfecto, pero era justo. Caminaba con Dios en un mundo que corría lejos de él. Y Dios le reveló un secreto terrible. El fin de todo ser viviente ha venido delante de mí. Voy a destruir la tierra con agua. Le dio instrucciones locas para la época. Construir un arca, una caja inmensa de madera de gofer, 3 pisos, habitaciones, una sola puerta. Y debía calafatearla con brea por dentro y por fuera. Imagina a Noé, durante años, bajo el sol abrasador, cortando madera, construyendo una estructura gigante lejos del mar. Sus vecinos debieron burlarse. Lluvia, un barco en tierra seca. El viejo ha perdido la cabeza. Pero Noé seguía martillando. Predicaba justicia, pero nadie escuchaba. Llegó el día. El arca estaba terminada. Dios le ordenó entrar. Y no solo a él. Los animales empezaron a llegar, guiados por un instinto divino. De 2 en 2. De 7 en 7 los limpios. Entraron en el arca. Noé y su familia, solo 8 personas en total, entraron. Y entonces sucedió algo que Noé no hizo. Las Escrituras dicen: y Jehová le cerró la puerta. La puerta de la gracia se había cerrado. Durante 7 días hubo un silencio tenso dentro del arca. Y luego, el abismo se rompió. No fue solo lluvia. Las fuentes del gran abismo estallaron desde el suelo. Volcanes submarinos, géiseres gigantescos, y las cataratas de los cielos se abrieron. El agua subió. Las ciudades fueron borradas. Las montañas fueron cubiertas. Todo lo que tenía aliento de vida fuera del arca murió. El silencio de la muerte cubrió el planeta, solo roto por el crujir de la madera del arca flotando sobre un océano global. Dios estaba lavando su creación. Estaba borrando el pecado para dar una nueva oportunidad. Capítulo 1. El renacer y la rebelión de Babel. Durante 150 días, las aguas prevalecieron sobre la tierra. 150 días de un océano sin orillas. Dentro del arca, la vida se había convertido en una rutina de supervivencia y oscuridad. El crujir de la madera era el único recordatorio de que estaban a salvo de la destrucción total que ocurría afuera. Pero las Escrituras dicen una frase que cambia la historia. Y se acordó Dios de Noé. No es que Dios lo hubiera olvidado. En la Biblia, cuando Dios se acuerda, significa que está a punto de actuar. Dios hizo pasar un viento sobre la tierra. Un viento poderoso e invisible que comenzó a empujar las aguas. Las fuentes del abismo se cerraron. La lluvia se detuvo. El arca,
Ese inmenso ataúd de vida varó finalmente sobre las montañas de Ararat. El viaje había terminado, pero la espera continuaba. Noé abrió una ventana. El mundo exterior era un misterio. Envió un cuervo. El pájaro negro salió y voló de un lado a otro. El cuervo, un animal carroñero, probablemente encontró lugares donde posarse entre los restos flotantes de un mundo muerto. No trajo noticias. Luego, Noé envió una paloma. Pero la paloma, símbolo de pureza, no halló dónde posar la planta de su pie y regresó al arca. La tierra aún estaba sucia, cubierta por el juicio. Esperó 7 días más. Volvió a enviar a la paloma. Al atardecer, la pequeña ave regresó, y en su pico traía algo que hizo llorar al viejo patriarca, una hoja de olivo arrancada. La vida había sobrevivido. La fotosíntesis había recomenzado. La tierra estaba sanando. Finalmente, Dios habló: «Sal del arca». La puerta que Dios había cerrado ahora se abría. La luz del sol golpeó los rostros de Noé y su familia. El aire era fresco, limpio, lavado, pero el mundo estaba vacío, silencioso. No había ciudades, no había mercados, no había vecinos, solo el viento y las montañas. Lo primero que hizo Noé no fue construir una casa, ni sembrar un campo. Lo primero que hizo fue adorar. Construyó un altar. Tomó de los animales limpios y ofreció un holocausto. El humo del sacrificio subió al cielo. Y la Biblia nos da una imagen antropomórfica impresionante. Y percibió Jehová olor grato. No era el olor de la carne quemada lo que agradaba a Dios, sino la actitud del corazón de Noé, la fe, la gratitud. En respuesta a ese sacrificio, Dios estableció un pacto, una promesa unilateral. Dijo en su corazón: «No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, ni volveré más a destruir todo ser viviente». Y para sellar esa promesa, Dios creó un fenómeno óptico en la atmósfera. La luz del sol atravesó las gotas de lluvia residuales y se descompuso en 7 colores perfectos. El arco iris. En la antigüedad, el arco era un arma de guerra. Al poner su arco en las nubes, apuntando hacia arriba y sin cuerda, Dios estaba diciendo simbólicamente: «He colgado mi arco de guerra. Estoy en paz con la tierra». Cada vez que vemos un arco iris, es el recordatorio de que Dios contiene su ira para preservar la vida. Los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los padres de la nueva humanidad. De ellos se poblaría toda la tierra. Pero el pecado no se había ahogado en el diluvio. Había sobrevivido en el corazón de los pasajeros. Vemos un incidente oscuro poco después. Noé, el héroe de la fe, plantó una viña, bebió vino y se embriagó, quedando desnudo en su tienda. Cam, su hijo, vio la desnudez de su padre y lo contó a sus hermanos con falta de respeto. Sem y Jafet, en cambio, entraron de espaldas para cubrir a su padre, rehusando ver su vergüenza. Cuando Noé despertó, profetizó sobre el futuro de sus descendientes. Maldijo la línea de Canaán, hijo de Cam, y bendijo al Dios de Sem. De la línea de Sem vendrían los pueblos semitas, los hebreos y, finalmente, el Mesías. La historia comenzaba a estrecharse hacia una familia específica. La humanidad comenzó a migrar. Se movieron desde el oriente y hallaron una llanura fértil en la tierra de Sinar. Y allí, el orgullo humano volvió a levantarse con una fuerza tecnológica nueva. Dijeron: «Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego». Esto fue una revolución. Antes construían con piedra, lo que limitaba la altura y la forma. Pero el ladrillo cocido era uniforme, ligero y resistente. Tenían tecnología. Y tenían asfalto, brea, en lugar de mezcla. Entonces revelaron su verdadero propósito. «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». Analicemos esto. Dios había dicho: «Llenad la tierra». Ellos dijeron: «No, nos quedaremos aquí». Dios quería que se expandieran. Ellos querían concentrarse. Pero lo peor era la motivación. «Hagámonos un nombre». Era humanismo puro. El hombre queriendo llegar al cielo por sus propios medios. La torre, probablemente un sigurat, no era solo un edificio alto. Era un templo, una escalera para que los dioses bajaran o para que los hombres subieran a la divinidad. Era un asalto al trono de Dios. La unidad de la humanidad era peligrosa. Todos hablaban una sola lengua. Tenían una sola meta. Y esa meta era la exaltación propia excluyendo a Dios.
La respuesta de Dios está llena de ironía divina. Ellos querían construir una torre que llegara al cielo, pero la Biblia dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre. Era tan pequeña para Dios que él tuvo que descender para verla. Dios vio el potencial destructivo de una humanidad unida en el pecado. Dijo, He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Si el pecado se organizaba globalmente, la maldad sería imparable. Así que Dios realizó un acto de misericordia disfrazado de juicio. Confundió su lenguaje. Imagina la escena en la obra de construcción. El capataz pide ladrillos, y el obrero le trae agua. El arquitecto da instrucciones, y nadie le entiende. La confusión fue instantánea y total. El pánico se apoderó de la multitud. Las palabras, que antes unían, ahora separaban. La construcción se detuvo. La gran torre quedó inconclusa, un monumento a la futilidad humana. La ciudad se llamó Babel, que suena como la palabra hebrea para confusión. Desde allí, los grupos familiares se dispersaron. Aquellos que se entendían entre sí se agruparon y se fueron. Así nacieron las naciones, las lenguas y las culturas. El plan del hombre de unificarse sin Dios fracasó. Así termina la historia primigenia. Hemos visto la creación, la caída, el primer asesinato, el juicio del diluvio y la dispersión de Babel. En cada instancia, el patrón se repite. Dios crea y bendice. El hombre se revela y peca. Dios juzga. Pero siempre preserva un remanente. Siempre deja una puerta abierta para la gracia. Ahora el mundo está poblado de nuevo, lleno de naciones, lenguas y reyes paganos. La idolatría se ha extendido por todas partes, incluso en la ciudad de Ur de los Caldeos, una metrópoli avanzada y rica. Allí vive un hombre común, de una familia de adoradores de ídolos lunares. No sabe que el Dios que creó las estrellas, el Dios que cerró la puerta del arca y que dispersó a las naciones en Babel, ha puesto sus ojos sobre él. Dios está a punto de dejar de tratar con la humanidad en general para comenzar a construir una nación modelo a través de un solo hombre. Su nombre es Abraham, y su viaje cambiará la historia para siempre. Capítulo 2. El peregrino y la promesa imposible. Estamos en el año 2100 a.C., aproximadamente. El mundo ha olvidado el diluvio. En la región de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Eufrates, se alza una ciudad impresionante, Ur de los Caldeos. No imagines tiendas de campaña. Ur era una metrópolis avanzada. Tenía bibliotecas, escuelas de matemáticas, sistemas de alcantarillado y casas de 2 pisos. Pero sobre todo, tenía templos. La sombra del gran Sigurat del dios Luna, Nanna, dominaba la ciudad. La idolatría no era solo una religión. Era la política, la economía y la cultura. En medio de esta civilización rica y pagana, vive un hombre de 75 años. Abraham. Abraham no buscaba a Dios. No hay registro de que fuera un reformador religioso. Era, probablemente, un adorador de ídolos como su padre Taré. Pero el Dios de la gloria irrumpió en su vida. No sabemos cómo sonó esa voz. Si fue un trueno o un susurro interno. Pero el mensaje fue el más radical que un ser humano había recibido hasta entonces. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Analiza el costo. Dios le pedía que dejara su seguridad financiera, tu tierra, su red de apoyo emocional, tu parentela y su identidad, la casa de tu padre. ¿A cambio de qué? De un mapa en blanco. A la tierra que te mostraré. Y luego, la promesa. 7 cláusulas que cambiarían el destino del cosmos. Haré de ti una nación grande. Bendeciré a los que te bendijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham, un anciano con una esposa estéril, Sarai, debía creer que de su cuerpo muerto saldría una nación. Y contra toda lógica, obedeció. Empacó sus camellos, tomó a su esposa y a su sobrino Lot, y salió por las puertas de la gran ciudad, hacia el desierto, sin saber a dónde iba. El viaje fue brutal. Semanas, quizás meses, cruzando el creciente fértil hacia el sur. Finalmente, llegaron a Canaán. Pero Canaán no era un paraíso vacío. Estaba lleno de cananeos, pueblos guerreros, gigantes, ciudades fortificadas y cultos violentos. Cuando Abraham llegó al lugar de Siquem, junto a la encina de Mor, debió sentir el peso de la realidad. ¿Esta es la tierra? ¿Cómo voy a poseer esto si ni siquiera tengo un hijo? Allí, Dios se le apareció de nuevo. A tu descendencia daré esta tierra.
Abraham construyó un altar. Era su forma de clavar una bandera espiritual en territorio enemigo. Pero la fe de Abraham sería probada de inmediato. No vino la bendición, vino el hambre. Una sequía severa azotó la tierra. Y aquí vemos al héroe flaquear. En lugar de confiar en Dios en la tierra prometida, Abraham descendió a Egipto. Egipto era el granero del mundo, regado por el Nilo, independiente de las lluvias. Pero Egipto también era peligroso. Abraham miró a Sarai. Ella tenía 65 años, pero era excepcionalmente hermosa. Abraham tuvo miedo. Ahora, pues, di que eres mi hermana, le susurró. Una verdad a medias, era su media hermana, pero una mentira completa en intención. Estaba dispuesto a arriesgar el honor de su esposa para salvar su propio pellejo. El plan salió terriblemente bien y terriblemente mal. El faraón, al enterarse de la belleza de Sarai, se la llevó a su harén. Abraham fue colmado de riquezas, ovejas, vacas, asnos, siervos. Se hizo rico a costa de su esposa. La línea mesiánica estaba en peligro. Si Sarai concebía un hijo del faraón, la promesa se rompería. Pero Dios intervino. Dios hirió la casa de Faraón con grandes plagas. El rey pagano, dándose cuenta de la verdad, reprendió al profeta de Dios. ¿Qué es esto que has hecho conmigo? Abraham fue expulsado de Egipto. Salió rico, sí, pero humillado. Aprendió que la promesa depende de la fidelidad de Dios, no de la astucia del hombre. De regreso en Canaán, la riqueza se convirtió en un problema. Abraham y su sobrino lo tenían tanto ganado que la tierra no podía sostenerlos a ambos. Los pastores comenzaron a pelear. Abraham, mostrando una nobleza restaurada, llevó a Lot a una altura y le dijo, «No haya ahora altercado entre nosotros. Si fueres a la izquierda, yo iré a la derecha». Le dio a Lot la primera opción. Lot miró, vio la llanura del Jordán. Era verde, exuberante, como el huerto del Señor y como la tierra de Egipto. Vio las ciudades de la llanura, Sodoma y Gomorra. Sabía que eran ciudades malvadas, pero la prosperidad económica lo atrajo. Lot eligió por la vista, no por la fe. Puso sus tiendas hacia Sodoma. Abraham se quedó en las tierras altas, pedregosas y difíciles. Pero fue allí, en la soledad, donde Dios le habló de nuevo. «Alza ahora tus ojos. Toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre». Lot eligió lo bueno y lo perdió. Abraham aceptó lo que Dios le dio y lo heredó todo. La paz no duró. Una guerra mundial a pequeña escala estalló. 4 reyes del oriente invadieron la región y derrotaron a los reyes de Sodoma y Gomorra. Saquearon las ciudades y se llevaron cautivo a Lot. Un fugitivo le trajo la noticia a Abraham. Y aquí vemos una faceta desconocida del patriarca. No es solo un nómada pacífico, es un guerrero. Abraham armó a sus 318 criados nacidos en su casa. Eran una fuerza de élite privada. Persiguió a los ejércitos imperiales hasta el norte, atacó de noche, por sorpresa, y los derrotó. Recuperó todo el botín y liberó a Lot. Al regresar victorioso, ocurre uno de los encuentros más misteriosos de toda la Biblia. Sale a recibirlo el rey de Sodoma, ofreciéndole riquezas. Pero también sale otro rey, Melquisedec, rey de Salem, futura Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no trae oro, trae pan y vino. Bendice a Abraham. Abraham reconoce en este misterioso personaje una autoridad espiritual superior. Le entrega los diezmos de todo, y rechaza la oferta del rey de Sodoma. No tomaré ni un hilo ni una correa de calzado, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Abraham depende solo de Dios. Pasa el tiempo. La adrenalina de la batalla se desvanece. El silencio vuelve a la tienda. Y con el silencio, la duda. Señor, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Es la queja honesta de un hombre viejo. Dios lo saca fuera de la tienda en medio de la noche. Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. Abraham miró la Vía Láctea, miró su cuerpo envejecido. Y la Biblia registra el momento teológico más importante del Antiguo Testamento, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. No hizo obras, no hizo sacrificios, solo creyó. Y esa fe fue suficiente para que Dios lo declarara justo. Pero Abraham pidió una señal. ¿Cómo sabré que he de heredarla? Dios le ordenó preparar una ceremonia antigua y terrorífica. Tomar animales, una becerra, una cabra, un carnero, partirlos por la mitad y poner una mitad frente a la otra, creando un pasillo de sangre en el medio.
Era un pacto de sangre antiguo. Los reyes caminaban juntos por el medio de los animales muertos, diciendo simbólicamente, que me pase a mí lo que le pasó a estos animales y rompo mi promesa. Abraham preparó todo. Cayó la tarde. Buitres descendían sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Es una imagen poderosa, el creyente luchando contra los ataques de la duda mientras espera a Dios. Al ponerse el sol, un sueño profundo y una oscuridad de terror cayeron sobre Abraham. Dios le profetizó el futuro. Sus descendientes serían esclavos en tierra ajena por 400 años, Egipto, pero saldrían con gran riqueza. Y entonces, en la oscuridad total, apareció algo sobrenatural, un horno humeante y una antorcha de fuego. Solo Dios, representado por el fuego, pasó por entre los animales. Abraham no caminó. Dios tomó la responsabilidad del pacto él solo. Dios estaba diciendo, si rompo mi promesa, que yo sea destruido. Pero como Dios no puede morir ni mentir, la promesa era irrevocable. Ese día, la tierra fue legalmente entregada a la simiente de Abraham. 10 años habían pasado desde la salida de Ur. Sarai tenía 75 años. Su vientre seguía cerrado. La fe de Abraham era fuerte, pero la paciencia de Sarai se agotó. La cultura de la época permitía una solución legal, la maternidad subrogada. Sarai tenía una sierva egipcia, Agar, probablemente adquirida durante su estancia en Egipto. He aquí ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Era un plan lógico, humano y culturalmente aceptable, pero no era el plan de Dios. Abraham escuchó la voz de su esposa en lugar de la voz de Dios. Agar concibió, y al instante, la dinámica de poder cambió. La esclava fértil miró con desprecio a la señora estéril. El hogar de Abraham se convirtió en un campo de batalla de celos y recriminaciones. Sarai afligió a Agar, y la egipcia huyó al desierto. Pero el Dios de Abraham es también el Dios de los marginados. El ángel de Jehová encontró a Agar junto a una fuente de agua. Le dijo que regresara, pero le dio una promesa. Su hijo, Ismael, sería padre de una multitud. Sería un hombre fiero, como asno montés, viviendo en conflicto con todos. Agar regresó y dio a luz a Ismael. Abraham tenía 86 años. Ismael creció en la tienda de Abraham. Abraham amaba a Ismael. Pensaba que él era la respuesta, que él era el heredero. Vivieron 13 años en aparente calma. Pero Ismael no era el hijo de la promesa. Era el hijo de la carne, del esfuerzo humano. Dios guardó silencio durante esos 13 años, hasta que Abraham cumplió 99 años. Dios apareció de nuevo. Yo soy el Dios Todopoderoso, el Sadai. Anda delante de mí, sé perfecto. Dios reconfirmó el pacto, pero esta vez exigió una señal en la carne, la circuncisión. Todo varón debía ser cortado, y Dios cambió sus nombres. Abraham, padre enaltecido, pasó a ser Abraham, padre de multitudes. Sarai pasó a ser Sara, princesa. Y entonces Dios soltó la bomba. Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Abraham se rió. Se postró sobre su rostro y se rió. ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Era una risa de incredulidad mezclada con asombro. Abraham intentó negociar. Ojalá Ismael viva delante de ti. Pero Dios fue tajante. No. Ismael sería bendecido. Sí. Pero el pacto, la línea mesiánica, la redención del mundo, vendría a través de Isaac, el hijo imposible. El escenario estaba listo para el milagro. Pero antes de que la vida llegara al vientre de Sara, la muerte llegaría a las ciudades de la llanura. Sodoma estaba a punto de arder.